estas sustancias, de manera muy importante, pues van a ser los electrolitos. Y el comportamiento del agua en los fluidos corporales y en las mismas células que nos componen genera una serie de reacciones en las cuales se manifiesta una propiedad fundamental para la vida, que es lo que ustedes han escuchado como pH. Y esto de pH se estudia en algo que se conoce como equilibrio, ácido básico también, ya que veremos que el agua participa en importantísimos procesos de preservación de cargas, movimiento de moléculas de un lugar a otro, de átomos de un lugar a otro dentro de la célula y en el mantenimiento de la homeostasis de los fluidos corporales. Vamos entonces a comenzar. Hay que recordar primero, jóvenes, que el agua, decía, es el componente inorgánico más abundante del organismo. En condiciones normales, la mujer tiene un poco menos de agua que el hombre. Esto en razón de que al tener los hombres una mayor cantidad de masa muscular, la masa muscular pues tiene un contenido alto de agua. Esa es la diferencia. Las mujeres tienen generalmente una cantidad de masa muscular un poco menor y eso es lo que repercute en una disminución un poco más baja de agua en el organismo de una mujer. Pero también la mujer, normalmente, por su condición fisiológica, presenta un porcentaje un poco mayor de grasa. Y eso también lleva a que haya una proporción menor de agua. El agua no es compatible con las grasas. Bueno, de manera entonces esquemática podemos ejemplificar. Observen ustedes que aproximadamente el 55% del peso corporal total de una dama, de una mujer, corresponde a agua. Agua que puede estar, repito, formando parte de ya sea el interior celular o bien distribuida en los diferentes compartimientos por fuera de la célula, como veremos en un momento. El resto corresponde a los sólidos o a las sustancias disueltas que se encuentran junto con el agua. En el caso de los hombres, decíamos, tenemos un poquito más de agua por tener, ya decía yo, una cantidad de grasa menor y por supuesto una cantidad mayor de proteína, de masa muscular, lo cual lleva a aproximadamente un 60% de composición de agua y el resto de sólidos disueltos. ¿En dónde se encuentra el agua en el organismo? No es posible entender que tenemos en todas partes de nuestro cuerpo la misma cantidad de agua. Existen ciertas regiones de nuestro cuerpo en las que predominan estructuras que requieren un mayor contenido de agua por las funciones que veremos enseguida. Pero ¿cómo se ubica finalmente el agua en el organismo? Bueno, el agua en el organismo se ubica, doctoras y doctores, en lo que se denomina compartimientos o espacios. Y ustedes deben recordar seguramente que tenemos el espacio intracelular o el compartimento intracelular, que es el que contiene la mayor cantidad de agua de nuestro organismo. Casi 2/3 partes del contenido total de agua se encuentra justamente dentro de las células. El restante tercio, aproximadamente un 30-33%, se encuentra por fuera de las células. Y esta cantidad, doctoras y doctores, es importante que lo empiecen a conocer. Esta cantidad que se encuentra por fuera de las células se distribuye también en otros compartimientos, lo que se denomina el espacio intersticial, es decir, la sustancia que baña a las células entre sí, que mantiene separadas, digámoslo así, la frontera entre las células, donde se encuentran disueltas muchas sustancias que participan en el ingreso hacia la célula o sustancias que salen de la célula al espacio intersticial. Pero también tenemos otra porción importante de líquido en lo que se conoce como el líquido plasmático. Este líquido plasmático que se refiere básicamente a lo que circula justamente en la sangre. Y tenemos un tercer espacio o subespacio dentro del espacio extracelular que se conoce como líquido o espacio transcelular. Son esos entonces los compartimientos en los cuales se encuentra el agua disuelta en el organismo. Entonces, tenemos este porcentaje aproximadamente en el esquema de 55 a 60% de agua. ¿Lo tenemos en todas las regiones de nuestro cuerpo? La respuesta es no. Se encuentra ubicado la mayor parte en el agua, perdón, dentro de las células, un tercio por fuera de las células, y ese tercio por fuera de las células se distribuye en el espacio intersticial, el espacio plasmático y lo que se conoce como el espacio fluidos transcelulares. El agua, doctoras y doctores, presenta una característica muy interesante a lo largo de la vida. Ya saben ustedes, lo habíamos comentado en una sesión previa, que el contenido corporal total de agua se modifica a lo largo de nuestra vida. Es decir, la proporción de agua con la que nacimos, o incluso con la que estábamos en la vida intrauterina, no es la misma que la que tenemos en la actualidad. Observen ustedes cómo el contenido de agua total, primero de inicio,
Vean cómo se modifica, teniendo proporciones muy altas, casi el 90% cuando somos fetos, y vean lo que ocurre al paso del tiempo al llegar a la adolescencia. Se da una caída muy drástica en la infancia y más o menos tiende a estabilizarse entre la niñez y la adolescencia. Obviamente, al paso del tiempo, si aquí tuviéramos una continuación de la gráfica en la vejez, esto bajaría un poquito, no mucho, un poquito, pero sigue disminuyendo. Observen cómo se da una caída entonces muy importante, un porcentaje muy interesante de depreciación, de disminución del volumen. Pero esta agua entonces, que es el agua total, ¿cómo se encuentra ubicada a lo largo de los periodos de vida? Estoy hablando de condiciones fisiológicas normales. No estoy hablando de que aquí hay una modificación debido a alguna alteración de otro tipo. Vean lo que ocurre. Dijimos que la mayor cantidad de agua se encuentra dentro de las células, que aquí corresponde a esta gráfica en negro que aparece. Vean ustedes cómo el agua, en efecto, cuando estamos en las fases iniciales de desarrollo, vean cómo tiene un contenido bajo, alrededor de 20, 23, 24% de agua es lo que tenemos dentro de las células. Y vean lo que ocurre a medida que vamos desarrollándonos más y vamos creciendo. El agua aumenta dentro de las células, pero también llega un momento en el que se equilibra. Observen ustedes cómo se mantiene más o menos un porcentaje, que es lo que habíamos comentado, dentro de las células. Vean lo que ocurre ahora en contraparte con el agua por fuera de las células. Cuando estamos en la fase intrauterina, vean cómo tenemos un porcentaje alto de agua por fuera de las células y vean la depreciación, la disminución que se da a lo largo de la vida, del crecimiento. Vean cómo se da una disminución muy importante hacia el interior de la célula. Obviamente, esta disminución que se da aquí, cuando el agua extracelular está disminuyendo, no es porque se nos esté saliendo o se esté perdiendo. Lo que pasa es que está incorporándose al interior celular. Y la respuesta aquí pudiera ser muy sencilla. Bueno, ¿por qué el agua entonces, que está al inicio en proporción muy alta por fuera de la célula, por qué modifica su concentración y ahora aumenta dentro de la célula? La respuesta es muy sencilla, doctoras, doctores, el metabolismo. ¿En dónde se empieza a llevar a cabo ese proceso interesante de adquisición de nutrientes, crecimiento, formación de moléculas nuevas, etcétera? Pues dentro de las células. Entonces el agua tiene un papel importante en el mantenimiento y la activación metabólica, ¿sí? Es la célula donde se ocupa el agua porque es ahí donde se están llevando a cabo de manera muy intensa las reacciones bioquímicas metabólicas del cuerpo. ¿Para qué sirve el agua en el cuerpo, doctores? Entonces, vean, en esta gráfica lo que les presento son, en rojo, aparecen algunas de las funciones más importantes que se mencionan en la literatura. El agua sirve como la matriz o el medio, el soporte en donde se llevan a cabo las reacciones metabólicas. Lo que comentaba, se encuentra dentro de la célula. Por fuera de la célula también se llevan a cabo reacciones, pero en menor proporción. Casi todas las reacciones metabólicas, recuerden, se encuentran dentro de la célula. El agua es también un amortiguador y un regulador térmico. Ayuda a el movimiento, a equilibrar la presencia de ciertas sustancias y sus propiedades, así como a regular la temperatura del cuerpo. El agua también sirve para permitir el transporte de sustancias, generando corrientes dentro de la célula o bien a través del líquido plasmático, por ejemplo. Los fluidos también, el agua sirve también para lubricar el roce entre órganos o membranas de nuestro cuerpo, las membranas pulmonares, las articulaciones, los ligamentos, todo ello tienen una mejor lubricación entre mejor sea el contenido de agua en el organismo. El agua también, doctores, favorece la circulación, el movimiento finalmente de sustancias de un lugar a otro dentro de la célula, un flujo constante de moléculas a través de las membranas, la turgencia, es decir, la consistencia de los tejidos, flexibilidad y elasticidad de los tejidos. Y finalmente también el agua puede servir como reactivo, ya que muchas de las reacciones químicas participan o requieren agua. Tan cierto es esto que recuerden ustedes cuando hablábamos de enzimas, una de los elementos fundamentales del metabolismo, una de las categorías enzimáticas son las hidrolasas, esas moléculas que requieren la participación de agua para llevar a cabo su efecto. Y bueno, por supuesto, esto no lo podemos negar. El agua también es importante para la regulación, el mantenimiento de la cantidad de agua en el fluido sanguíneo, es decir, ayuda a mantener, a preservar el volumen sanguíneo. Y aquí hablaríamos después de cuando hay condiciones de hipovolemia, disminución de agua y por tanto disminución de agua plasmática, o bien hipervolemia, un aumento en la cantidad de agua y por supuesto una mayor carga circulatoria.
¿Por qué el agua, doctores, es tan importante? O sea, ¿por qué fue el agua la molécula que se escogió en la evolución para que sea la más abundante en la vida, no nada más en los humanos, sino que sea la más abundante para que se lleven a cabo los procesos vitales en los organismos? Bueno, el agua tiene características fisicoquímicas interesantes que me parece importante ir comentando, sobre todo para entender algunos fundamentos, sin entrar en detalles muy químico-moleculares estéricos, únicamente recordarles que la molécula de agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y, por supuesto, el átomo de oxígeno. La unión que se establece entre los átomos de hidrógeno con oxígeno son enlaces covalentes, es decir, le dan a la molécula una estabilidad importante. También es cierto que cuando se forma la molécula de agua, como esta que aparece aquí, observen ustedes, el átomo de oxígeno queda hacia un lado de la molécula, mientras que los átomos de hidrógeno quedan expuestos al otro lado. Esto genera, doctores, lo que se conoce en bioquímica como dipolos, es decir, moléculas que tienen una región que tiene cierto tipo de carga eléctrica, en este caso positiva, hacia el lado de los hidrógenos en un lado, y otra carga o polo o densidad negativa hacia el lado del oxígeno. ¿Esto para qué es importante conocerlo, doctores? Bueno, ¿se acuerdan de los iones? Comentábamos que los iones son aquellas especies químicas que tienen alterada su concentración, perdón, su contenido de electrones y por tanto o son positivas o son negativas. ¿Qué significa eso, doctores? Que las moléculas que sean positivas en el organismo van a tender a unirse al agua, a agregarse al agua en torno a esta densidad negativa, que hay un aumento de electrones, es lo que significa. Mientras que las otras moléculas que tienen cargas negativas van a buscar intentar compartir sus electrones y por tanto se unen o les gusta estar cerca de la porción de densidad positiva que son los hidrógenos. Eso es un dipolo. El agua se considera, por supuesto, lo han escuchado ustedes, el solvente universal. Primero, porque permite rodear a las moléculas y compactarlas y justamente llevar a cabo el proceso de solubilización, pero también es capaz de solvatar. Solvatar quiere decir que aunque la sustancia no sea compatible con el agua, la presencia de estas cargas permite que la rodeen y de esta manera finalmente las moléculas, digámoslo así, las sustancias se mojan. Tal vez no quedan disueltas en agua, pero se mojan. Otra propiedad interesante del agua que seguramente hemos visto en la naturaleza de manera frecuente, la tensión superficial, que ustedes recuerdan, se manifiesta en la clásica imagen cuando un insecto se posiciona sobre una superficie acuosa y pareciera que queda flotando. Y en efecto queda flotando. ¿Por qué no se hunde? Bueno, porque justamente cuando las moléculas de agua se unen unas con otras, mediante los famosos enlaces puentes de hidrógeno, se generan una serie de fuerzas que entre todas ellas le dan mucha estabilidad a una membrana, digámoslo así, a una capa de agua, que es lo que impide que este insecto pueda hundirse y le da la capacidad incluso de caminar o transitar sobre ella. También, así como hablamos de esto de la tensión superficial, pues también es importante que recuerden lo que seguramente en química les mostraron en alguna ocasión, que es cuando ustedes ponen un líquido sobre un conducto, se forma algo como lo que aparece en esta imagen, que se conoce como menisco, donde las moléculas de agua, debido a la cohesión y adhesión que presentan entre sus moléculas, pareciera que se adhieren a la superficie del conducto y jalan a las moléculas en ese extremo. Por eso se forma este efecto denominado menisco. Las moléculas son muy unidas entre sí gracias a estos puentes de hidrógeno que hemos manifestado y que se adhieren de manera interesante por cohesión y adhesión a las superficies. El agua también, doctores, tiene la capacidad de disociarse. ¿Qué significa eso? De dar origen a un catión, es decir, a un hidrogenión y formar un OH, un anión. Eso permite también que aumente la posibilidad de participar en procesos de los que hemos denominado pH o equilibrio ácido-básico. ¿Qué otra cosa es importante recordarles? Bueno, el agua también tiene, por supuesto, la capacidad de permitir la conducción eléctrica. ¿Y esto es importante? Pues sí, porque recuerden ustedes que algunos de los procesos importantes en nuestro cuerpo, pues tienen que ver justamente con ello, con la capacidad del organismo de generar potenciales eléctricos y que estos puedan ser transmitidos o limitados. Esto se consigue también gracias a las propiedades del agua y a su interacción con algunas otras membranas aislantes, como veremos posteriormente, como el caso de lípidos. Bien, de manera importante, yo creo que es lo que pudiéramos recordar acerca del agua.
Esta es de las características que tiene esta molécula, que no tiene ninguna otra molécula en la naturaleza. Esa es la razón por la cual tenemos los humanos la capacidad, los seres vivos en general, el poder contar con el agua como la sustancia fundamental para la vida. Si no hay agua, no hay posibilidades alguna de que se puedan llevar a cabo el resto de los procesos vitales. En esta imagen les muestro algo muy interesante respecto a la molécula del agua. Yo les comentaba que las moléculas de agua, observen la imagen que aparece aquí al centro, aquí tenemos en rojo lo que sería el oxígeno, las dos pequeñas esferitas blancas a cada lado de ellas serían los hidrógenos. Cuando las moléculas de agua se unen entre sí, se forma algo como esto, miren, una red, ¿sí? Todo ello unido mediante puentes de hidrógeno. Se forma una red, una retícula aquí. Cuando ustedes disuelven algo en agua, lo que ocurre es que esas moléculas o átomos que están disolviendo se incorporan, se incrustan en estos espacios. Entre más espacios existan, mayor posibilidad habrá de que la molécula o la sustancia se disuelva. Pero ¿qué va a ocurrir cuando ustedes agreguen mucho más sustancia al interior de estos espacios y que se saturen? Bueno, pues la molécula de agua, la sustancia agua, ya no podrá seguir agregando más. Y hablamos de los famosos términos de que tengo una solución saturada, diluida o sobresaturada. Lo recuerdan seguramente. Una solución diluida es aquella que tiene agua y un soluto en pequeña cantidad, es decir, lo puede disolver sin ningún problema. Si ustedes agregan la cantidad suficiente para rellenar estos espacios, tendremos una solución saturada, ¿sí? Al tope, al límite. Y si ustedes continúan agregando, vamos a tener se nos va a sobrepasar la capacidad de disolución del agua y entonces empezaremos a ver que se empieza a sedimentar la molécula o a posicionar en algún lugar diferente, indicándonos que ya excedimos los espacios disponibles de combinación. Las imágenes de la derecha, doctores, son ejemplos que decía acerca de la solvatación. Vean ustedes cómo tenemos moléculas de agua que están aquí, rodeando a un catión. ¿Se acuerdan que les decía que un catión, que son aquellas especies iónicas con cargas positivas, vean cómo son rodeadas por las moléculas de agua, sobre todo interactuando con sus densidades negativas que están en el oxígeno? Caso contrario, aquí observen el cloro. El cloro es un anión y vean quiénes interactúan con ellos. La molécula de agua sigue estando ahí, por supuesto, pero ahora ya no ya no interactúan con el lado de densidad negativa del oxígeno, sino ahora lo hacen, observen ustedes, con el hidrógeno, que es la densidad positiva. ¿Sí? Formándose estructuras de este tipo que observan acá en la imagen de la izquierda, miren. Este es un fenómeno muy interesante que se da, por ejemplo, cuando manejamos sustancias grasas, como veremos en el caso de la digestión. Las moléculas grasas no son compatibles con el agua. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso digestivo cuando las enzimas que rompen a las grasas, pues son enzimas que requieren agua? Bueno, pues gracias a la capacidad de formar algo que se conoce como capas micelares, como esta que observamos aquí, o bien una bicapa, como lo que participa en la membrana celular o en la membrana de organelos, donde tenemos una membrana constituida básicamente por moléculas grasas y algunas proteínas, y eso permite mantener separada el agua del espacio extracelular y el agua del espacio intracelular, ¿verdad? Esto se logra solamente con la molécula de agua. No existe en la actualidad, al menos que sea compatible con la vida, alguna otra sustancia que nos permita formar estas estructuras. Esto es entonces la situación por la que el agua es la molécula fundamental para la vida. Ahora sí, observamos en estas imágenes cómo es el contenido de agua entonces a lo largo de nuestra vida, ya una vez que hemos nacido, digámoslo así. Bueno, pues al nacer tenemos una cantidad muy alta de agua. Vean lo que ocurre cuando estamos en la etapa de adolescentes, pues estamos en este porcentaje que habíamos comentado. Es normal que al llegar a la vejez, pues va disminuyendo el contenido de agua. También las personas que tenemos sobrepeso o personas que contienen un poco más de grasa de lo normal, pues decía yo, se da ese desplazamiento, disminuye el agua porque aumenta la cantidad de grasa y no son compatibles. Por supuesto, aquí un ejemplo muy claro. Observen, ¿quién se enferma o quién desarrolla patologías más frecuentemente relacionadas con el agua? Si ustedes han sido cuidadosos y han observado su entorno, verán que ocurre mucho tanto en niños como en ancianos.
¿En razón de qué? Bueno, diríamos los niños tienen mucha agua. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que los niños, al tener un sistema inmaduro de homeostasis hídrica, pues son más susceptibles a las alteraciones. ¿Qué pasa con un anciano? Pues también, al llegar a la vejez, se va disminuyendo la potencia, la capacidad homeostática del cuerpo, y eso hace que seamos más susceptibles a los trastornos relacionados con el agua. En estas imágenes inferiores, lo que les muestro es, hablando ya de los tejidos y órganos, ¿tendremos la misma cantidad de agua en todos lados? No, tampoco. ¿Por qué no? La respuesta también tiene que ver con el metabolismo. Generalmente observaremos que entre más agua tenga un órgano es porque mayor actividad metabólica presenta. No quiere decir que no sean importantes, sino me refiero al número de reacciones químicas en las que participa o que se llevan a cabo en esa región. Observen, por ejemplo, el cerebro es una estructura altamente hidratada, 85%, corazón 77%, pulmones 80%. Observen cómo los dientes y los huesos pues, van a ser los que tengan menor cantidad de agua, pero todo lo demás tendrá una cantidad importante. Yo les pido que no tomen como absolutas estas cifras. Si ustedes revisan alguna literatura, van a encontrar variaciones de algunas unidades en porcentaje, pero bueno, aquí lo interesante es saber que no todos los órganos tienen la misma cantidad de agua. ¿Por qué? Primero, porque no son iguales, y después porque cada uno lleva a cabo funciones diferentes y por tanto requiere un entorno hídrico diferente. El agua, doctores, que ustedes y yo tenemos en este momento en nuestro cuerpo, genera un equilibrio entre lo que ingresamos de agua y lo que se nos sale, por decirlo de esta manera. Se le conoce como ingestas o ingresos de agua y los egresos de agua. Es normal que los seres humanos tengamos un balance hídrico. Balance hídrico quiere decir que hay un equilibrio entre las fuentes de agua que llegan a nuestro cuerpo para mantener el contenido de agua en nuestro organismo y la cantidad de agua que tiene que salir. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes por las que los seres humanos, normalmente cuando no hay ninguna condición patológica, podemos hacernos llegar para adquirir agua? Bueno, pues la más importante, doctores, sin duda, pues es el agua que ingresa por vía oral, que puede ser hasta de 1,5 litros, hasta 2,5 litros, dependiendo, importante esto, de la actividad, de la complexión, de las condiciones climáticas, etcétera. Pero si hablamos de una situación promedio, pues diremos que entre 1,5 y 2 litros es lo que diariamente debemos ingresar a nuestro cuerpo. Se calcula que entre 600 y hasta 800 mililitros de agua también ingresan a través de los alimentos. Es decir, porque forman parte de los alimentos o porque vienen en una matriz generada o incorporada con agua. Y también, doctores, por si no lo sabían, los seres humanos tenemos una capacidad limitada, pero finalmente tenemos capacidad de formar y generar agua a partir del metabolismo que se llevan a cabo en las células. A esto se le llama agua endógena y tenemos capacidad de formar entre 250 a 350 mililitros en promedio. Estos tres, entonces, parámetros son los que nos permiten hacer llegar agua a nuestro cuerpo. Esta agua que llega a nuestro cuerpo, pues va a desarrollar, a ubicarse en la célula, por fuera de la célula, a movilizarse y a ayudarnos a que se lleven a cabo las funciones que ya indiqué en una imagen pasada. ¿Cuáles son ahora entonces las maneras en las que el agua puede salir normalmente, repito, sin hablar de condiciones patológicas, de nuestro organismo? ¿Cuáles son las formas en las que podemos perder agua? Podemos decirlo de esta manera también. Bueno, pues sin duda, la más importante es esta, ¿verdad? Cuando a través de la orina, pues eliminamos casi la misma cantidad que lo que ingresamos por vía oral, al menos en forma líquida. Más o menos hay una relación directa. Vean, entonces en condiciones normales podemos orinar hasta 1,5 litros, 2 litros, dependiendo por supuesto de la cantidad de agua ingerida. Después de esto, ¿por dónde es donde los seres humanos perdemos agua? Tenemos capacidad de perder de agua. Bueno, doctoras, doctores, pues a través de la sudoración. Y al hablar de la sudoración se da un fenómeno fisiológico interesante. No sudamos la misma cantidad todos, ni sudamos la misma cantidad en todo momento. Por eso tenemos aquí un margen muy amplio. Observen, de más o menos 400 mililitros hasta, sin duda, un poco más de 700 en determinadas circunstancias, que tenemos pérdida de agua a través justamente de la piel. Después, doctores, también podemos perder agua a través de la respiración, en el proceso de exhalar,
de exhalación, ahí también liberamos vapor de agua, como parte del proceso metabólico normal. Y finalmente, otra forma común de perder agua, que también esto cuando se modifica se presentan situaciones, ya sea un exceso de agua en las heces, generando trastornos diarreicos, o bien cuando hay una disminución, cuando se dan fenómenos de constipación, ¿verdad? Esos son entonces 250 mililitros en promedio. A esto entonces, doctores, al lado izquierdo le decimos ingestas de agua, mientras que a la derecha le decimos egresos o pérdidas de agua. Se habla entonces, ahora sí, de lo que es el balance. Decimos que los seres humanos tenemos un balance positivo de agua cuando la cantidad de agua que ingresa por cualquiera de estos es mayor que la que se nos sale. Decimos que tenemos un balance negativo cuando la cantidad de líquido que ingresa al organismo es menor que la que se nos sale. Y aquí, por supuesto, que entenderemos que este de balance positivo o negativo permite extrapolar o será manifiesta en determinadas circunstancias, incluso fisiológicas, al hacer ejercicio, al no tomar agua durante un día, o bien en trastornos y situaciones patológicas como un estado febril, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay muchas circunstancias. Entonces, lo que es importante recordar es que tenemos este mecanismo de hacernos llegar agua y de liberar, perder agua. Se le dice a esos mecanismos de pérdida de agua insensible, porque no nos damos cuenta a nosotros, no depende directamente de nosotros, cuando tenemos una pérdida a través de la piel por un fenómeno que se llama difusión transepidérmica. Ojo, no confundan, por favor, difusión transepidérmica con sudor. El sudor es el que ustedes experimentan cuando hay salida de agua junto con sales minerales. Y la difusión transepidérmica es cuando únicamente hay una salida, una migración de las moléculas de agua, y que son las responsables de mantener el estado de turgencia, el estado de humectación de la piel. Se le dice entonces pérdidas insensibles a esto, a la difusión transepidérmica y a la respiración. Observen que esta cantidad de agua que se nos sale a través de la difusión transepidérmica mantiene la misma proporción en condiciones normales, si hace calor, si hace ejercicio, por ejemplo, y vean lo que ocurre con la respiración. La respiración, que también es una forma insensible de pérdida de agua, lo normal es alrededor de 300, 350 mililitros. Si hace calor, obviamente el cuerpo sigue respirando, claro, pero disminuyendo la cantidad de agua que sale para mantenerla dentro de nosotros. Y si hacemos ejercicio, pues mucho más. Observen cuánto aumenta. Y se le dice pérdidas sensibles a lo que sí de alguna manera somos conscientes y podemos controlar, como sería la formación de orina. Vean que en condiciones normales, decía, al menos 1,5 litros diario. Si hace calor, seguimos orinando, pero una menor cantidad porque se preserva la condición en el organismo, y al hacer ejercicio, pues se mantiene, ¿verdad? La sudoración puede aumentar, observen, desde 100 mililitros hasta 5 litros, ¿verdad? Dependiendo de la actividad, lo repito. Y las heces, pues más o menos se mantiene mientras no exista alguna alteración. Observen entonces cuánta cantidad de agua podemos manejar en total en determinadas circunstancias. Esto, por supuesto, ustedes lo van a conocer ya con detalle cuando hablen en las diferentes patologías, ya cuando lleven sus cursos de clínicas determinadas, dependiendo de la enfermedad o del trastorno del que se trata. ¿Cómo podemos calcular, doctoras, doctores, la cantidad de agua que requiere nuestro cuerpo? Hay muchas fórmulas que ustedes van a conocer para niños, para recién nacidos, para adultos, para mujeres embarazadas, etcétera. Van a encontrar ustedes tablas. Sin embargo, yo únicamente de manera general quisiera compartirles que se calcula que los requerimientos de agua podemos calcularlos también mediante 3 criterios. El criterio metabólico, es decir, metabólico quiere decir, entre mayor sea la carga metabólica que una célula o un grupo de células realiza, pues obviamente ocupará más agua. Y se calcula que por cada 100 calorías que ustedes quemen al día, requieren de 80 a 100 mililitros de agua. Otra manera, otro criterio de calcular la cantidad de agua es a través del área corporal. Es decir, un cuerpo entre más grande es, entre más voluminoso es, requerirá mayor cantidad de agua. Y finalmente, en cuanto al peso corporal, también otra forma de 30 a 40 mililitros por kilogramo por día. Repito, estas son fórmulas aproximadas que únicamente nos permiten entender cómo hay determinados criterios y circunstancias que pueden regular y motivar cómo se manipula el agua en el organismo. Casi para terminar con esto, doctores, ya dijimos cuánta agua
debemos más o menos hacer llegar a nuestro cuerpo como ingresos, y ya vimos más o menos cuánta agua se nos puede salir. ¿En dónde se queda el resto del agua? O sea, esa cantidad de agua que entra, llega a nosotros, se recircula y mueve, empuja a otra que ya tenemos dentro y es la que se nos sale. Pero ¿cuánta agua finalmente puede tener el cuerpo humano? Requerimiento importante para funcionar. Bueno, fíjense bien en esta imagen, es muy interesante. Vamos a suponer que ustedes consumen entre 1 litro, litro y medio, perdón, entre litro y medio y 2 litros diarios de agua. Si ustedes consumen eso, vean lo que le va a pasar a este volumen de agua. El tubo digestivo, además de que consumimos en el ejemplo 2 litros de agua, vean cuánta saliva también estamos produciendo, liberando y la estamos deglutiendo. Vean, diariamente ustedes y yo podemos producir hasta 1,5 litros de saliva, que es agua, por supuesto. La deglutimos. ¿Cuánta agua se llega entonces al tubo digestivo? El estómago también tiene capacidad de producir secreciones, fluidos, que son agua finalmente, hasta 1,5 litros. El hígado libera también bilis, que puede oscilar en volúmenes de 500 hasta un litro. ¿Cuánta agua entonces aquí? Pues ya son una cantidad importante, serían 2, 3,5, 6, como 7 litros, casi 8 litros de agua es lo que llega al estómago, al intestino. ¿Qué pasa con esa agua que llega al intestino? Bueno, pues observen cómo el proceso de absorción intestinal es muy eficiente, recupera una parte muy importante para regresarla a la circulación y ubicarla en los espacios, en los compartimentos necesarios. El poco remanente que queda llega a colon y en el colon también se lleva a cabo otro proceso de reabsorción, lo cual hace que finalmente tengamos una salida muy pequeña de agua. Entonces observen cómo el agua que más o menos manejamos es de entre 7 y 9 litros. Eso es lo que tenemos en el interior de agua, ¿sí? Y para mantenerlo, vean lo que sucede. No que tengamos esos 7, 9 mililitros en el cuerpo, no. Debo decir en el tubo digestivo. En el tubo digestivo. Hago la aclaración. Esto es entonces lo que le ocurre al agua. Permítanme. Hasta aquí, doctores. Permítanme. Hasta aquí tienen algo.